Bueno, el invitado de hoy es don Mario Verdugo Marinkovic, abogado, profesor de Derecho Político y Constitucional, ex abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, constitucionalista, profesor de generaciones de abogados de la Universidad de Chile, prolífico escritor en materias de derecho público, fundador y director de la revista más conocida en materia de derecho, La Gaceta Jurídica, autor de textos clásicos en derecho político, incluso de un libro denominado Código Penal Comentado, de un repertorio de términos jurisprudenciales, ajedrecista, pintor y jazzista, y si mal no recuerdo, saxofonista, es nuestro entrevistado de hoy. Profesor Verdugo, luego de su larga experiencia de naturaleza académica y como ex ministro del Tribunal Constitucional, ¿de qué manera definiría la Constitución del año 1980? ¿Usted cree que las últimas modificaciones a dicha Carta Fundamental la han hecho más democrática? Y bueno, una definición directa de la Constitución podríamos decir que corresponde al racional normativismo. Esta escuela sostiene que la Constitución puede establecer o puede planificar la vida política de un país. En tal sentido, la Constitución en sí viene a reflejar, más que reflejar, a crear el orden político. Y en este sentido, la Constitución 80 es marcadamente una carta fundamental que está dentro de esa línea. El propósito que tuvo la Junta Militar de Gobierno, y nos atreveríamos a decir concretamente el presidente de la misma, General Pinochet, no fue otro que establecer un orden político, un orden institucional que permaneciera en el tiempo y que por lo mismo no fuera susceptible de modificaciones contingentes. Ello se, digamos, queda transparentado en diversas formas. En primer lugar, el mecanismo de modificación de la Carta es dificilísimo. Prácticamente diríamos que es una constitución pétrea. Por otra parte, junto con las leyes ordinarias se crean otros dos tipos de leyes, las leyes llamadas orgánicas constitucionales y la de quórum calificada. Estas son leyes complementarias de la Constitución y para su modificación prácticamente se necesitan altos quórum. Primero y primitivamente era de 3/5. Lograr esos quórum con un sistema electoral que también se va a implantar en esta Constitución y que es el llamado el sistema binominal, prácticamente hace a la Constitución, reitero, un organismo pétreo, casi difícil o imposible de modificar. Es por eso entonces que yo me atrevo a decir sin limitaciones que es una Constitución en sus orígenes totalmente expresión del racionalismo normativo. Ahora, la segunda interrogante es si se ha logrado democratizar la Constitución. No hay duda que el primer paso fue la reforma de 1989. Justamente se había en ese momento llegado a un acuerdo después que el plebiscito del sí y el no había dado entonces prácticamente una réplica bastante representativa de que ya el gobierno militar no contaba con la adhesión de la ciudadanía. Entonces se acordó una reforma que se ratificó por plebiscito, el plebiscito de 1989. Ahí entonces la Constitución experimenta una serie de enmiendas que son bastante importantes y que permitieron una transición a la democracia en términos casi ejemplares. Desde luego se derogó el artículo 8º que creaba un pluralismo restringido y que mantenía, digamos, al margen de la participación política a un segmento importante de la ciudadanía. Por otra parte, allí
también se hicieron importantes modificaciones a los regímenes de emergencia, que estaban con un rigor extremadamente propio de un sistema dictatorial. Se hizo también algunos alcances al Consejo de Seguridad Nacional, que venía a ser en su expresión primitiva casi un Estado dentro del Estado. Eso entonces permitió, reiteramos, que del sistema autoritario se pudiese transitar en forma bastante normal a un sistema democrático. La reforma del 2005 ya diría yo que viene a consolidar el espíritu democrático que siempre ha estado presente en las cartas fundamentales. Sabemos que aquí, por ejemplo, se terminó con la designación, digamos, con la institución de los senadores designados. El artículo 8º, que se había derogado, contiene unas disposiciones que son de extraordinaria importancia, como es el principio de la probidad y de la publicidad de todos los actos de la administración, no solo los actos de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional prácticamente experimenta cambios no solo en su estructura, sino también en sus atribuciones. Por eso, con cierta propiedad, se habla de un nuevo Tribunal Constitucional. Habría que añadir otras tantas modificaciones, pero todas en el sentido de darle una primacía a lo que en principio se dice en el artículo 4 de la Constitución, que estamos en un gobierno republicano democrático. Omití decir que ya también el Consejo de Seguridad Nacional, que primitivamente era de una autoridad enorme y una intromisión de las Fuerzas Armadas en la Constitución, queda reducido en esta modificación del 2005 a un simple órgano asesor sin ninguna relevancia política. ¿Existe una distribución racional en el ejercicio de las tres funciones principales del Estado? La verdad es que tradicionalmente en nuestro país siempre el rol del Ejecutivo ha sido el primordial. En esta Constitución 80 él adquiere mayor énfasis. Y es tan cierto esto que no fue una inadvertencia del constituyente, sino una petición deliberante de las autoridades del momento, en que dentro de los capítulos de la Constitución figurara en el capítulo 4 Gobierno, Presidente de la República, y después Congreso Nacional. Tradicionalmente en el orden era Congreso Nacional y después Presidente de la República. Y con eso se quiso demostrar en forma bastante explícita que la autoridad principal, la institución principal dentro del ordenamiento, era el Presidente de la República. Ahora bien, esto ya tenía raíces en la Constitución del 25, pero aquí se va a enfatizar, decía, y es así como incluso en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República como colegislador se amplía bastante. Incluso en el texto original se daba al Presidente de la República atribuciones para disolver la Cámara de Diputados. Era una institución totalmente, digamos, anacrónica de acuerdo con un sistema presidencial. Entonces, tenemos que el Ejecutivo es sin duda el hegemónico dentro del ordenamiento institucional y el Legislativo queda, por tanto, un tanto minorizado. En todo caso, hay que ser realista en esto. El Ejecutivo, no obstante todo su poderío, su fuerza que tiene en las facultades que le da el artículo 32 de la Constitución, siempre tiene que estar atento a las mayorías del Congreso. Como decíamos, para aprobar una ley, o modificar, mejor dicho, una ley de quórum calificado necesita la mayoría absoluta. En una ley orgánica necesita ahora actualmente 4/7. De suerte que siempre, en cierta medida, el presidente va a tener que
tener un diálogo con el Congreso. Nunca va a poder ignorar entonces que para mantenerse dentro del esquema existente hay una interdependencia entre órgano ejecutivo y legislativo. El judicial, bueno, se declara, sabemos, su autonomía, su independencia, y esta en ciertos términos aparece menguada por carecer de independencia en materia económica. Siempre dependerá del Ejecutivo y del Legislativo en ese orden, pero también el tema que estaba muy latente, que está encubierto, pero en la práctica se advierte, es que en la designación de ciertos cargos, principalmente en los ministros de la Corte Suprema, hay una presencia del Ejecutivo y ahora se agregó al Legislativo, tratándose de ministro de Corte Suprema. De suerte que ahí podríamos decir que no hay un menoscabo, sino una cierta, digamos, interferencia entre la función ejecutiva y la judicial. En la designación de ciertos cargos judiciales hay una presencia del Ejecutivo y del Legislativo actualmente. Y por consiguiente eso hace que entonces la independencia y la autonomía del órgano jurisdiccional quede un tanto minorizada.